Bien, mis queridas hermanas, que el Señor les bendiga. El día de hoy nos toca estudiar sobre el profeta Amós, ¿ya? Y específicamente el día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2. Amós, ¿cierto? Es un libro que está en el Antiguo Testamento, pertenece, ¿cierto? A los profetas menores, como se les conoce en la Biblia. Profetas menores, ¿cierto? No porque sean profetas de menor rango o que tengan menor cierto grado delante del Señor, sino que se le llama profetas menores porque escribieron con menos extensión, ¿cierto? A diferencia de los profetas mayores, que son, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que ellos escribieron capítulos más largos, los profetas menores escribieron de forma más breve. Entonces Amós pertenece, ¿cierto?, a los profetas menores. Hay un texto clave en el estudio del día de hoy que se encuentra en Amós capítulo 1 en el versículo 2 que dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Amén. El Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán desde la cumbre del Carmelo. El estudio del día de hoy, ¿cierto?, va a contar en 4 partes. Primero vamos a ver el mensaje, ¿cierto?, que transmite el profeta Amós. Vamos a ver su profecía contra Damasco. Vamos a ver la profecía también contra Judá. Y vamos a ver, ¿cierto?, la profecía contra el pueblo de Israel. El mensaje de Amós. En los versículos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Para empezar, ¿quién era Amós? No se ve lo que está pasando. ¿Ya? Amós, ¿cierto? La Biblia lo describe como un pastor, ¿ya? Amós tenía como oficio, ¿cierto? Él se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. Es decir, era un hombre común y corriente, no pertenecía ni a escuelas de profetas, tampoco, ¿cierto?, dice la Biblia, que fuera un sacerdote o un levita, sino que era un agricultor, un ganadero, ¿ya? Dice la Biblia de que Amós vivía en Tecoa, cerca, ¿cierto?, de las montañas del Mar Muerto. Ahí es donde queda la ubicación de Tecoa. Amós no era profeta, ¿cierto?, como dijimos, por vocación o por preparación. Bueno, hay que recordar de que en ese tiempo, ¿cierto?, sobre todo en los tiempos del profeta Elías y del profeta Eliseo, de repente se formaban escuelas de profetas donde habían personas que se dedicaban, ¿cierto?, a aprender de los profetas para después, ¿cierto?, llevar la palabra a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Pero Amós era simplemente un hombre que trabajaba y que recibió un llamado del Señor. Y nosotros, ¿cuál es el principio bíblico que podemos rescatar de la vida de Amós? Que es Dios, ¿cierto?, quien a nosotros nos llama para el ministerio. Y no siempre los que son llamados, ¿cierto?, son los más preparados o los que quizá el mundo puede considerar, ¿cierto?, para hacer la tarea del ministerio, sino que Dios llama a los que están más dispuestos. El otro día precisamente me encontraba estudiando, ¿cierto?, un libro sobre el discipulado, y contaba el libro, ¿cierto?, una historia ficticia, obviamente, una narración sobre cuando Jesús quiso buscar a sus discípulos, ¿ya? Y el Señor envió los 12 nombres, ¿cierto?, de los postulantes al cargo de apóstoles, lo envió a la consultora del Jordán. Entonces la ilustración narra lo siguiente, ¿cierto? La respuesta de la consultora a Jesús, que decía: bueno, Jesucristo, queremos ayudarte, ¿cierto?, a que tú escojas el mejor personal para poder realizar la tarea del ministerio, pero lamentablemente los nombres que nos enviaste no son personas aptas que te puedan ayudar en los cargos. Por ejemplo,
Simón Pedro es un hombre con un carácter impulsivo, explosivo, no sabe controlar el temperamento frente a la presión y muchas veces anda cargando armas. Los hermanos, ¿cierto? Jacobo y Juan, ellos tienen hambre de poder y ellos pueden, ¿cierto?, quitarte el puesto en la empresa. Hay otros que lo están buscando en la Cámara de Comercio, ¿cierto?, de Jerusalén por estafa al fisco, como es el caso de Mateo. Entonces, finalmente, después de dar una descripción de cada uno de los apóstoles, las debilidades, dice, pero tengo un aspirante que podría recomendarte. Y este aspirante es Judas Iscariote. Él es un hombre ambicioso, un hombre preparado, un hombre dispuesto, carismático, un encargado como tesorero que puede ayudarte en la tarea del ministerio. Bueno, las cualidades, ¿cierto?, que tiene el mundo muchas veces para evaluar a quién es una persona apta para el ministerio o quién es una persona que quizás podría llenar todos los requisitos para hacer la mejor obra ante los ojos del Señor y ante el pueblo, muchas veces no son las mismas cualidades con las cuales Dios, ¿cierto?, evalúa a sus hijos, a sus hijas para poder llamarlos a hacer la tarea del ministerio. Acá nosotros vemos, ¿cierto?, en la vida de Amós, que él no tenía quizás grandes estudios, no tenía gran preparación, no tenía un gran trabajo, no había pasado por las universidades rabínicas, sacerdotales de ese tiempo, pero él tenía un corazón. Y eso es lo más importante, mis queridas hermanas, hermanos, que nosotros podamos tener un corazón para el Señor, ya un corazón dispuesto para poder obedecer, hacer la obra del Señor, trabajar en su viña, en su reino y simplemente cumplir con lo que Dios nos pide que podamos realizar. Amós predicó, ¿cierto? Se dice entre los años 760 a 750 antes de Jesucristo. Ya predicó en esos años, él profetizó. En esos tiempos estaba reinando, ¿cierto?, sobre Israel el rey Jeroboam II, y en Judá estaba reinando Usías, o también, ¿cierto?, conocido como Azarías en Judá. ¿Cómo se caracteriza este tiempo en el cual profetizó Amós? La Biblia lo describe que fue un tiempo como de prosperidad, un tiempo donde había bienes materialmente, donde a las personas les estaba yendo bien, pero también era un tiempo, mis queridas hermanas, que estaba muy marcado por la injusticia y por las diferencias sociales en extremo. Es decir, el rico siempre quería más y muchas veces explotaba al pobre y se producían injusticias aún ante los tribunales, ¿cierto? Se pagaba soborno muchas veces para quedar libre el rico y así, ¿cierto?, echar la culpa sobre los pobres. Entonces, si nosotros lo traemos esto para el tiempo actual, no es muy diferente la situación histórica que se vivió en esos tiempos a la situación que nosotros vivimos en el día de hoy. ¿Y cuál es el principio bíblico que nosotros, ¿cierto?, podemos rescatar? Es que precisamente en tiempos de dificultad o en tiempos de injusticia social o en tiempos, ¿cierto?, donde se hace mucha diferencia entre el rico y el pobre, es cuando Dios levanta a los verdaderos profetas para poder llevar al pueblo al arrepentimiento, ¿ya? Y también para poder llamar a las vidas a que ellos cambien sus malas obras y puedan ellos, ¿cierto?, arrepentirse y volverse al Señor. Pero curiosamente, mis queridas hermanas, hoy en día nosotros vemos de que cuando se levantan profetas, ¿cierto?, o dícese profeta dentro de la iglesia, o hombre, ¿cierto?, que dice Dios me dio esta palabra, o Dios me dio esta profecía, o mujeres que dicen Dios me habló, muchas veces nosotros vemos todo lo opuesto en este tiempo. ¿Ya? Hay personas que se levantan y dicen Dios te quiere solamente bendecir, te quiere prosperar, te quiere ayudar económicamente, te quiere sanar, te quiere librar de las pruebas, de las dificultades. Entonces vemos de que muchas veces los profetas de este tiempo, su mensaje es un mensaje bastante aguado, ¿ya? Un mensaje bastante agradable al oído, un mensaje, como dice el apóstol Pablo, que muchas veces donde la gente tiene comezón de oír, se amontonarán falsos maestros, ¿cierto?, para hablar al oído de las personas lo que ellos sí quieren escuchar. Porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, los verdaderos profetas de Dios, mis queridas hermanas, siempre llamaban a las personas al arrepentimiento. Siempre las llamaban, ¿cierto?, a poder dejar sus malas obras, a poder practicar la justicia,
a poder ser personas correctas, personas íntegras. Pero hoy en día, lamentablemente, ¿cierto? En muchos lugares, en muchas iglesias, ¿cierto? Que creemos en el don de profecía, lo que menos hay es esto, ¿ya? Profetas reales y verdaderos que puedan pararse delante del pueblo y decir, mira, el Señor pide esto, el Señor pide que nos arrepintamos, el Señor pide que dejemos, ¿cierto?, de buscar solamente lo material y nos enfoquemos en buscar su reino, que dejemos, ¿cierto?, de practicar la injusticia y empecemos, ¿cierto?, a vivir con integridad, que hagamos negocios con honestidad, que no estafemos a la gente si vendemos algo, ¿cierto?, vender cosas malas, que no ocupemos su nombre para hacer negocios deshonestos. Y faltan precisamente, ¿cierto?, ese tipo de profetas en las iglesias a nivel general en el día de hoy. Amós, yendo al mercado, ¿cierto? Veía como el precio de los animales, el precio de las frutas, ¿cierto? Muchas veces lo iban cambiando o lo iban falseando, ¿cierto? Observó todos estos males sociales que había en su tiempo y supo de que esto tarde o temprano traería una ruina al pueblo, a su nación. Anunció también Amós, ¿cierto?, el juicio de Dios sobre todo el territorio nacional, sobre la parte norte, sobre Israel, y sobre la parte sur, sobre Judá, y también Amós, ¿cierto?, anunció el juicio a las naciones vecinas. ¿Cuál es el principio que nosotros podemos ver en esto? Nosotros, mis queridas hermanas, en la Biblia encontramos algo que se llama la ley de la retribución. Ya en el Antiguo Testamento, la ley de la retribución, o si nosotros lo traemos para el Nuevo Testamento, es más conocido como la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la retribución a nosotros nos habla que si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, si nosotros nos esforzamos por vivir una vida en obediencia, agradable a los ojos del Señor, Dios de una u otra manera nos va a retribuir, ¿cierto?, en bendición. Por ejemplo, esto fue lo que Dios le prometió a Josué, cuando le dijo, mira, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida, donde tú vayas saldrás vencedor, yo te prosperaré, te bendeciré, pero solamente una cosa te pido, que guardes mi palabra, ¿cierto? Que leas la palabra de día y de noche para que cuando la cumpla todo te salga bien y te vaya bien. Esto se conoce como la ley de la retribución. Y también Dios, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, al pueblo le advierte sobre las consecuencias de desobedecer la ley del Señor. Si ustedes desobedecen, vendrán todas estas maldiciones, ¿cierto? Y ahí el Señor le da al pueblo una lista de las maldiciones por causa de vivir en pecado y de hacer mal las cosas. Algunos, ¿cierto? Por ejemplo, dicen de que Dios no disciplina, ¿cierto? Y bueno, la Biblia nos enseña a nosotros claramente que Dios sí disciplina. El acto de disciplina de Dios es un acto de amor. La palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama lo corrige y lo disciplina, así como el padre, ¿cierto?, que ama a su hijo lo disciplina desde temprano. Entonces, no es ver a un Dios castigador o un Dios simplemente airado, iracundo, ¿cierto?, en contra de la gente. La Biblia dice de que la ira de Dios, ¿cierto?, está sobre el pecado, que Dios, ¿cierto?, está airado con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Uno de los atributos que Dios tiene es que Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, y Dios no puede agradarse, ¿cierto?, ni tampoco puede encontrarse satisfecho o encontrar complacencia cuando las cosas se hacen mal, ¿ya? Dios ama la verdad en lo íntimo, dice la palabra. Dios ama la justicia, Dios ama la integridad. Entonces, nosotros vemos de que muchas veces los profetas advertían sobre esto. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos de que muchas veces el juicio de Dios se ejecutó sobre algunas naciones, algunas ciudades. Uno de los ejemplos más claros, ¿cierto?, es lo que nosotros vemos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, en el Antiguo Testamento, que cuando la maldad, ¿cierto?, había llegado a su colmo, Dios mismo fue a visitar la ciudad para ver qué tan mal estaba. Y ustedes saben, conocen la historia, todo lo que las personas trataron de hacer a los ángeles, y finalmente Dios ejecutó un juicio y llovió del cielo, ¿cierto?, dice la palabra, fuego y azufre, y consumió a la ciudad. Pero esa historia también nos muestra la misericordia de Dios, ya que en esa ciudad estaba Lot, y Dios, ¿cierto?, decidió librar a Lot del juicio. Entonces es lo mismo hoy en día.
La Biblia nos enseña la ley de la siembra, de la cosecha. Si nosotros sembramos, ¿cierto?, en lo espiritual, dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos en obediencia a Dios, si nosotros sembramos una relación con Dios, si nosotros sembramos en buenas obras, si nosotros sembramos en hacer bien las cosas, ciertamente vamos a recibir bendición del Señor. Pero si nosotros sembramos para nuestra carne, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, andamos con chisme, andamos peleando, andamos con celo, andamos mirando cosas indebidas, ciertamente eso va a producir pecado en nuestra vida, ya que de lo que nos llenemos, de lo que alimentemos nuestra vida en lo espiritual, va a ser finalmente de lo que nosotros cosechemos. Ahora, que se entienda bien, mis queridas hermanas, de repente puede pasar casos, ¿cierto?, de que una persona está obedeciendo al Señor, quizás no está cometiendo ningún pecado grave, ¿cierto?, por así decirlo, de esos pecados que aparecen en la lista que nos excluyen del reino de los cielos. Una persona que ama a Dios sinceramente, que está orando, y pueden empezar a venirle situaciones complejas a su vida. Eso no es un acto de disciplina, sino que eso es un acto de prueba. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Job. Dice la Biblia de que Job era un hombre justo, íntegro, que no había como él en toda la tierra, cierto, de Uz, un varón consagrado a Dios, que adoraba a Dios, pero un día, cierto, Dios permitió que viniera la prueba a su vida para probar el corazón de Job, ¿ya? Job finalmente, después de toda la prueba, dice de que él no renegó contra Dios, no atribuyó a Dios un despropósito, y Dios finalmente lo bendijo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener estas ideas claras, la retribución, ¿cierto? Y también lo que vendría a ser una prueba. Vamos a ver ahora el mensaje, ¿cierto?, de Amós contra Damasco por la crueldad con que ellos, ¿cierto?, ejecutaron sobre los prisioneros de guerra. Veamos el capítulo 1, el versículo 3 al 5. Dice así: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. ¿Cuáles eran, cierto, los pecados de Damasco? Bueno, acá empieza en esta profecía una serie de profecías, ¿cierto?, contra 6 naciones, ¿ya? Y el pecado contra Damasco era el trato cruel que ellos tenían, ¿cierto?, contra las personas. Damasco, ¿cierto?, es la capital de Siria. ¿Y qué es lo que ocurría en Damasco? En Damasco, además, ¿cierto?, del trato cruel que ellos tenían contra las personas y los prisioneros, ellos tenían otros pecados, por ejemplo, el pecado de la idolatría. Recordar de que eran pueblos que adoraban otros dioses. Ellos eran enemigos del pueblo de Israel y de Judá. Siempre estaban buscando hacer la guerra contra el pueblo escogido de Dios. Tenían pecados de tortura, de abuso y aún de sacrificio, ¿cierto? Ellos muchas veces sacrificaban aún hasta personas, ¿cierto?, a los dioses a los cuales ellos adoraban. ¿Cuál es el principio que nosotros rescatamos, ¿cierto?, de este juicio contra Damasco? Que en la sociedad actual, mis queridas hermanas, algunas de estas prácticas quizá hasta ya no las ven mal a las personas, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día las personas, uno prende la televisión y están viéndose el tarot, están viendo la suerte, muchas veces hablan de cómo hacer encantamiento, un amarre, reconciliar a la gente, uno abre el diario y aparece, ¿cierto?, si tú necesitas unir a esta persona con la otra, a este amarre. Entonces, todas estas prácticas, ¿cierto?, eran prácticas que Dios aborreció en el Antiguo Testamento y hoy en día las sigue aborreciendo de igual forma. Pero para la sociedad, por ejemplo, son cosas normales. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento, Él habla duramente contra el pecado, por ejemplo, de la homosexualidad o ciertos pecados, pero hoy en día nosotros vemos de que para la sociedad es algo normal. Dios en el Antiguo Testamento condenó, ¿cierto?, el pecado de adulterio, de fornicación, pero hoy en día para muchas personas, ¿cierto?, es un estilo de vida normal. El que la sociedad, mi hermano, vaya aceptando estas cosas no significa de que Dios, ¿cierto?, también las acepte.
¿ya? Entonces nosotros lo que debemos rescatar es el principio que nos enseña lo siguiente, que el juicio de Dios viene, ¿cierto?, sobre la sociedad o sobre el mundo o sobre toda la humanidad por causa del pecado, ¿ya? Hoy en día quizá no podríamos decir, bueno, vino un terremoto, ¿cierto? Porque Dios nos está mandando un juicio, o aquí o allá, ¿cierto? Siempre echar la culpa de los sucesos que acontecen a Dios, pero sí Dios nos advierte de un juicio, y ese es el juicio eterno, que ese juicio lo enfrentarán todas las personas, ¿cierto? Que han rechazado el Evangelio, no se han arrepentido de sus pecados, que viven en pecado, y la Biblia los describe que aunque se deleitan en pecado, ¿cierto? Dios tiene preparado un juicio para ellos, y ese juicio es la condenación eterna, el infierno, ¿cierto? Como se conoce, el estar apartado de Dios por toda una eternidad, ¿ya? Entonces, de que hay un juicio, hay un juicio. Y muchas veces el juicio no se ejecuta acá en vida. Hay personas que por hacer lo malo, ¿cierto? Como dice el libro de Eclesiastés, le va sumamente bien, son prosperados, son bendecidos, se salen con la suya, por así decirlo. Pero después de muerto, toda persona, ¿cierto?, que no se arrepiente de sus pecados, sí o sí tendrá que enfrentar el juicio. Aunque otros pueblos, ¿cierto?, no habían recibido el mensaje como Israel, sí o sí Dios lo hace responsable por un tema de su conciencia. Acá tenemos otro principio. De repente las personas dicen, bueno, pero Dios, ¿cómo va a juzgar, cierto, a aquellas naciones, por ejemplo, donde el Evangelio nunca ha llegado, donde ellos nunca han oído el mensaje del Señor, donde nunca fueron los misioneros a predicar, donde ni siquiera tienen una Biblia? ¿Cómo Dios los va a juzgar a ellos, o cómo Dios los va a declarar culpable a ellos? El tema es que Dios a todos nosotros nos dio una conciencia, ya un razonamiento, y nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos bien o cuando hacemos mal las cosas, ¿ya? Entonces, aún esa gente que no tiene la ley de Dios, tiene una ley de la conciencia, donde su conciencia, por ejemplo, le enseña que matar es malo, que quitarle la mujer a su prójimo es malo, que robar, ¿cierto?, es malo. Entonces Dios, por medio de esa ley de la conciencia, también los va a juzgar a ellos. Obviamente, el principio bíblico es el siguiente: a mayor grado de luz, mayor será el juicio de Dios sobre aquellos que reciben mayor luz, ¿ya? Si, por ejemplo, mi hermana, nosotros que vivimos acá, tenemos una iglesia a una cuadra, tenemos una Biblia en el velador, tenemos una Biblia en el celular, nos están predicando constantemente, tenemos todas las oportunidades para conectarnos, tenemos internet para ver predicaciones de la iglesia, tenemos librerías cristianas que podamos comprar libros, y aún así nosotros decidimos vivir en pecado a nuestra manera y rechazar la luz del Evangelio, Dios, cierto, nos va a tener que juzgar de una forma más severa que aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades de recibir el Evangelio como la hemos tenido nosotros, ¿ya? Ahora veamos, ¿cierto?, el juicio contra Judá. El juicio contra Judá fue por despreciar la ley del Señor. Dice así la palabra del Señor en Amós 2, 4, 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consuma los palacios de Jerusalén. El juicio de Dios, ¿cierto?, como dice la palabra también en el Antiguo Testamento, tiene que comenzar por la casa de Dios, ¿ya? Y el profeta, ¿cierto?, denunció el pecado en su tierra natal y le dijo cuál iba a ser la sentencia sobre ello. ¿Y cuál era el pecado, cierto, de ellos? Ser infieles a la ley de Jehová y a las ordenanzas que Dios le había dado. Si nosotros, mi hermano, traemos esta palabra para nosotros, ¿cierto?, y hacemos una autorreflexión, debemos preguntarnos: ¿nosotros somos oidores de la palabra o somos hacedores de la palabra? ¿Nosotros guardamos la ley del Señor o nosotros no guardamos la ley del Señor? Es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacerse, ¿ya? Judá, ¿cierto?, no tenía excusa. Desde época antigua, ¿cierto?, desde siempre
tuvo sacerdotes, levitas que le enseñaban la palabra del Señor. Pero ¿cuál era el afán de ellos? El afán de ellos era muchas veces buscar la riqueza. Ellos dejaban, ¿cierto?, de asistir a las reuniones en el templo o en los diferentes lugares de enseñanza. Seguían a los ídolos de las otras naciones que les prometían cosechas, ganado, riqueza económica. Le era más fácil, ¿cierto?, seguir viviendo sus mentiras. Encontraban gravosos los mandamientos morales de Dios, ¿cierto? Ellos preferían seguir las mentiras de los dioses paganos en vez de obedecer la ley del Señor. Y su pecado era más grave, ¿cierto?, que el de las otras naciones que no conocían al Señor, porque los Judá, ¿cierto?, ellos tenían la ley del Señor, tenían sacerdotes, ministros, ¿cierto?, que le predicaban, le hablaban, tenían a los profetas que los llamaban al arrepentimiento, y ellos, ¿cierto?, aún teniendo todas estas facilidades, rechazaban, ¿cierto?, ordenar su vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos, mis queridos hermanos, hermanas, ¿cierto?, es ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, por diferentes métodos, por diferentes personas? Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, somos testarudos, o la misma sociedad hoy en día es testaruda, ¿cierto?, a pesar que Dios le habla una y otra vez, y muchas veces ellos rechazan lo que es el mensaje del Señor para sus vidas. Entonces, el día que Dios ejecute su juicio, ¿cierto?, Dios va a poner todas estas cosas en evidencia. Le va a decir, mira, yo te hablé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces y tú no quisiste vivir. ¿Cómo yo te puedo dar ahora por inocente, siendo que tú sabías que mi voluntad era esto, y tú decidiste ignorar mi voluntad, decidiste ignorar mi palabra? Dios no puede dar por inocente al culpable. Cuando se ejecute el juicio de Dios, ¿cierto?, Dios va a evaluar todas las buenas obras y las malas obras que nosotros hicimos, y Dios también va a ejecutar su juicio, ¿cierto?, sobre todo lo que nosotros desechamos o lo que la sociedad desechó hoy en día, ¿cierto?, que era el mensaje del Señor por seguir su propio pensamiento, su propio razonamiento, ¿ya? Entonces, nosotros como pueblo de Dios, o nosotros como hijos del Señor, lo que debemos hacer es alinear cada día nuestra vida a la voluntad del Señor, ¿ya? Y yo creo que todos tenemos cosas que debemos ir alineando o ir mejorando en nuestra vida, ¿ya? Quizás a algunos Dios nos habla que hay que cuidar más la salud. Quizás Dios a otros nos habla de que hay que mejorar el carácter. Quizás a Dios a otros le habla, ¿cierto?, de que no tienen que ser avaros, que tienen que dedicar tiempo para la iglesia, no para perderlo en otras cosas. Quizás Dios a otros le habla y les dice: quiero más compromiso de tu parte, ¿cierto?, porque quizás está priorizando otras cosas en vez de buscar de Dios. Quizás Dios a otros le habla y le dice: mira, no estás orando lo suficiente, no estás leyendo la Biblia lo suficiente, entonces te estás descuidando en tu vida espiritual. Lo importante, mi hermano, mi hermana, es que todos nosotros podamos ser sensibles a la voz del Señor y podamos ordenar nuestra vida de acuerdo, ¿cierto?, a lo que Dios nos manda, nos enseña por medio de su palabra. Veamos ahora el mensaje contra Israel, ¿ya? Dice así el capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de las tierras las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre la ropa empeñada se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Cuál era el pecado, cierto, del pueblo de Israel? Pueblo de Israel, hablamos del pueblo del norte, ¿cierto? Pagaban poco a los pobres por su trabajo, ya, por los productos, les pagaban poco. Los ricos vivían en opulencia y practicaban, ¿cierto?, una religión muchas veces idolátrica, o muchas veces, si es que iban a adorar a Jehová, solamente de forma ritual o ceremonial, pero no de corazón sincero. Los tribunales, ¿cierto?, eran sobornados para que fallaran a favor de los ricos, ¿cierto?, de aquel que tenía el dinero. Los pobres a menudo, ¿cierto?, además
de no recibir justicia, perdían lo que tenían. Ahí dices, empeñaban las ropas, ¿cierto? Les quitaban sus ropas, sus posesiones materiales, ¿cierto? Practicaban también en el reino del norte la inmoralidad. Por ejemplo, dice el padre y la madre se acuestan con la misma joven, ¿cierto? Esto refleja relaciones incestuosas en la familia. Practicaban la religión pagana del Baal, ¿cierto? Adoraban a Baal, el dios de las lluvias, de las cosechas. Hacían préstamos a los pobres tomando sus pertenencias, ¿cierto? Como garantía del pago. Y muchas veces cuando el pobre no podía pagar, el pobre simplemente tenía que sufrir las consecuencias. Si nosotros, mis queridas hermanas, analizamos, ¿cierto? Hermano, hermana, los pecados que se cometían en ese tiempo son muy similares a los que nosotros vemos en la sociedad actual. Hoy en día nosotros también vemos de que muchas veces el rico lo único que quiere es ganar dinero, ¿cierto? A costa de pagarle el mínimo sueldo al trabajador. O muchas veces vemos de que las grandes empresas, ¿cierto? O los grandes ricos hacen lo imposible, lo posible y lo imposible por tratar de defraudar a los trabajadores. Vemos de que la gente muchas veces, las leyes que van saliendo, la acomodan de tal forma para beneficiar al empresario, al rico. Vemos también, ¿cierto? Muchas veces de que en los tribunales, cuando sale un político, por ejemplo, que ha hecho cosas malas, va a los tribunales, paga, soborna, y ellos no van presos como los demás gente que comete delitos, sino que ellos muchas veces son castigados con clases de ética o de moral, o van a cárceles privilegiadas, no a las cárceles que va cualquier delincuente. Vemos también, ¿cierto? Muchas veces la inmoralidad sexual que hay hoy en día. Personas, ¿cierto? Que tienen diferentes relaciones, que no le importa, ¿cierto? Guardar la santidad en cuanto al tema sexual. Vemos hoy en día la inmoralidad, ¿cierto? Vemos muchas cosas que en el Antiguo Testamento ya se veían, ¿ya? Y por las cuales Dios condenó al pueblo de Israel y envió un juicio. También, ¿qué es lo que podemos ver? En el capítulo 2, versículo 11 al 16 dice: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavilla, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará en su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Qué es lo que estaban haciendo además el pueblo de Israel? A los nazareos, ¿cierto? Ustedes saben lo que es el voto nazareno. El voto nazareno consistía en un voto voluntario que hacían algunas personas del pueblo, que no eran sacerdotes ni nada de eso, que ellos voluntariamente decidían consagrarse al Señor. Ellos dejaban de tomar vino, dejaban crecer su cabello, no comían uvas, ni vinagre, ni nada de que tuviera producto de la vid, se apartaban, ¿cierto?, de las personas muertas, y ellos se dedicaban, se consagraban para Dios solamente, ¿cierto?, para poder servir al Señor, por así decirlo, a tiempo completo, ¿cierto?, como ministros laicos, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Las personas del pueblo de Israel, en vez de apoyar a los nazareos, ¿cierto?, a que ellos siguieran consagrándose para el Señor, les ponían piedra de tropiezo, los querían hacer tomar, los querían hacer caer en pecado, muy similar, ¿cierto?, a lo que era la historia de Sansón. Sansón también tenía un voto nazareo, pero Sansón por su pecado, ¿cierto?, él fue perdiendo cada vez más su voto, cayó en pecado, ¿cierto? Al final, ¿cómo terminó Sansón? Con el pelo rapado, ciego, ¿cierto? Y terminó aplastado, ¿cierto?, cuando él derribó el templo donde lo tenían encarcelado, ¿ya? Entonces, acá era todo lo contrario, no era por el pecado de los nazareos, sino que era por el pecado del pueblo que le ponía tropiezo a los nazareos, ¿cierto? No era que los nazareos querían pecar, sino que el pueblo lo incitaba a pecar. El mundo lo estaba, ¿cierto?, incitando a pecar. También dice de que a los profetas le prohibían hablar, ¿ya?
Cuando se levantaban profetas, le decían, no, 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 tú cállate, ¿cierto? Tú no hables, tú quédate callado, no profetices, no hablen en nombre del Señor, no nos llame al arrepentimiento, no nos digas que estamos mal, que estamos bien, solamente que todo es bendición, que todo está bien. Muy similar, mis queridos hermanos, a lo que pasa hoy en día, ¿ya? Cuando hoy en día, ¿cierto?, se levantan verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, y llaman a la iglesia al arrepentimiento, ¿ya? Llaman a los líderes al arrepentimiento, llaman al pueblo al arrepentimiento. Muchas veces son tomados como personas que predican un evangelio extremo, son tomados como personas, ¿cierto?, fanáticas, religiosas. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo en una oportunidad, ¿cierto?, hablé sobre el pecado de la prosperidad en la iglesia. Me acuerdo que estaba dando un estudio en otra iglesia y yo hablé de que muchas veces, ¿cierto?, habían personas que ocupaban, ¿cierto?, sus cargos eclesiásticos solamente para poder generar ingresos, recursos para ellos mismos, y muchas veces no es que tenían un buen vivir, sino que tenían un vivir demasiado bueno, ¿ya? Porque con el Evangelio, o sea, tenían más que basta y que sobra, ¿cierto?, para poder darse una vida de lujo como personas millonarias. Entonces eso se llama el Evangelio de la prosperidad. Y yo, ¿cierto?, hablé en contra de eso, y después una de las personas me dijo, oiga, pastor, pero si mientras Dios más los bendice, ¿cierto?, es bendición del Señor. Y claro, estaría bien eso si nosotros, por ejemplo, nos ganáramos nuestro dinero, si fuéramos empresarios o si fuéramos que con nuestro trabajo, comerciantes, ganamos ese dinero. Pero ganar ese dinero, mi hermano, con el dinero que la gente ofrenda, que la gente diezma, que la gente trae sus primicias y uno enriquecerse de esa forma, eso es un pecado, ¿ya? Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque ese dinero también debe ocuparse no tan solamente para el sostén de los ministerios, ¿cierto?, de los ministros, sino que debe ocuparse para la extensión del reino del Señor. Y aún el mundo, mi hermano, se da cuenta de eso, porque cuando han surgido casos de abuso económico en la iglesia, hasta el mundo levanta la voz, ¿ya? Entonces, acá pasaba lo mismo, ¿cierto? Yo prediqué en contra de eso y después me dijeron que yo estaba errado, ¿cierto?, en mi exposición, porque era bendición de Dios eso. Y bueno, y la palabra a nosotros nos enseña todo esto, mi hermano, por eso es tan importante nosotros leer la Escritura, leer la palabra y ver lo que realmente Dios nos dice, ¿ya? Nosotros, mis queridas hermanas, somos discípulos del Jesús obrero, ¿ya? No somos discípulos del Jesús capitalista, materialista, mercantilista, ¿cierto? Nosotros somos discípulos del Jesús obrero, de ese Jesús, ¿cierto?, que trabajó en la carpintería, de ese Jesús que no se afanó en conseguir cosas materiales en esta vida, sino que se dedicó a predicar el Evangelio, que anduvo trabajando desinteresadamente, que nunca cobró por un milagro, nunca cobró por dar una enseñanza, que sanó a los enfermos, multiplicó el pan sin pedir nada a cambio. Nosotros somos discípulos de ese Jesús. Y es por eso que nosotros debemos evaluar de tiempo en tiempo nuestra teología y volver, ¿cierto?, a la palabra, ¿ya? Volver siempre a lo que la palabra de Dios nos dice. Acá, cuando los profetas se levantaban y llamaban al pueblo a volver a la palabra, ¿cierto?, los criticaban. Les decían que se callaran, que no hablaran, que dejaran las cosas como estaban, ¿cierto? Entonces nosotros debemos evaluar el ministerio profético hoy en día y poder levantarnos como verdaderos portavoces del Señor. No inventando un nuevo evangelio, sino volviendo a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer y debemos cumplir, ¿ya? No hay que inventar el evangelio ya está escrito, solamente debemos transmitirlo con fidelidad. ¿Cuál era el castigo, cierto, en contra de Israel por este pecado? No se explica, cierto, bien con claridad cuál iba a ser el castigo, pero lo que la Biblia narra es que en el año 722 cayó el pueblo de Israel bajo el pueblo asirio, ¿ya? Bajo los asirios cayeron ellos y desde ahí fueron esparcidos y ya nunca más se supo, ¿cierto?, del Israel tal como nación como estaba antes. La idea es que Israel se iba a ir hundiendo cada día más en su pecado y sus propios pecados lo iban a ir aplastando, ¿ya? Así que nadie iba a poder escapar del juicio del Señor, ni por más fuerte o ligero o valiente que fuera, ¿ya?
En el año 722, como le dije, cayó el pueblo de Israel por mano de los asirios, y en el año 586, esto es antes de Cristo obviamente, cayó el pueblo de Judá por mano de los babilónicos, ¿ya? Entonces, estos juicios nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento contra estas naciones, ¿ya? Y como yo les dije, el día de hoy, ¿cierto? ¿Cuál es el juicio que Dios tiene reservado, ¿cierto? El juicio es en lo que la Biblia dice, que el hombre viva, ¿cierto? Muera una vez y después viene el juicio. Eso lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Nosotros, mis queridas hermanas, como hijos del Señor, cada día debemos arrepentirnos, cada día debemos pedirle perdón a Dios, cada día debemos ir alineando nuestra vida con la voluntad del Señor. Y la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios igual enfrentaremos un juicio, pero es un juicio de galardones, ¿ya? Donde Dios va a recompensar y va a evaluar la obra que cada uno de nosotros hemos hecho en el tribunal de Cristo. Nosotros como hijos del Señor, por ejemplo, cada vez que, como dice la palabra, aunque demos un vaso de agua fría, ¿cierto?, a un necesitado, Dios va a recompensar toda esa buena obra y va a evaluar la motivación de esa obra. ¿Por qué nosotros predicábamos? ¿Por qué nosotros enseñábamos? ¿Por qué nosotros evangelizábamos? ¿Por qué nosotros ayudábamos al pobre? ¿Por qué nosotros íbamos a un hospital? ¿Por qué nosotros visitábamos a la gente en necesidad? Toda esa obra Dios las va a evaluar, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tocábamos en el coro, coordinábamos? Todo eso, ¿por qué liderábamos? Y Dios, de acuerdo a la intención de nuestro corazón, Dios nos va a dar una recompensa a nosotros los hijos del Señor. Pero a las personas, ¿cierto?, que no son cristianas, ellos van a enfrentar un juicio de condenación, donde Dios va a pesar toda su buena obra y su mala obra, y de acuerdo a eso, Dios le va a dar un castigo justo, ¿cierto?, en la condenación eterna. ¿Qué aplicaciones sacamos del estudio del día de hoy? Que Dios primeramente puede llamar a cualquiera, ¿cierto?, para la obra del ministerio. Lo único que Dios necesita, ¿cierto?, es un corazón dispuesto. Un hombre o una mujer que se disponga en las manos del Señor y le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios no va a llamar quizá a los más preparados o a los universitarios o a los que tienen carrera, porque muchas veces quizá ellos no tienen el tiempo ni la disposición para poder servir al Señor con todo el corazón. Pero Dios, cuando encuentra, aunque sea el hombre más humilde, un agricultor, un labrador de la tierra, un carpintero, a ese Dios puede llamar, ¿cierto?, para poder levantarlo como un ministro del Señor. Ahora, Dios también llama a personas capacitadas, ¿cierto?, universitarios, personas con estudio y todo eso, cuando estas personas, ¿cierto?, le dan el lugar al Señor y son también de mucha bendición. Este es, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Pablo, ¿cierto?, era un hombre erudito, estudiado, con mucho conocimiento, que hablaba varios idiomas, de ciudadanía romana. Era un hombre que había estudiado a los pies de la mejor universidad de ese tiempo, a los pies de Gamaliel, y Dios, cuando lo llamó y Pablo se dispuso, fue una tremenda bendición. Pero muchas veces, ¿cierto?, pasa como el joven rico, ¿cierto? Cuesta pillar esta gente que lo deje todo por causa del evangelio, ¿ya? ¿Qué otra aplicación sacamos? Sacamos, ¿cierto?, de que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y muchas veces, ¿cierto?, nuestros pecados traen consecuencias en la vida presente. Pero si una persona persiste en pecar y no se arrepiente, ¿cierto?, y parte de este escenario de la vida no estando a cuentas con Dios, la Biblia nos presenta lamentablemente el panorama de una condenación eterna, ¿ya? Por eso es importante, mi hermana, como siempre nosotros decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Si hoy tenemos vida, si hoy tenemos salud, si hoy tenemos nuestra mente buena, nuestra conciencia buena, hoy es tiempo de poder decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, confieso mi pecado. Dice la palabra en 1 de Juan, si confesares tus pecados, ¿cierto?, Él es fiel y justo para perdonarlo. Dice la Escritura, ¿cierto?, que al que a Él viene no le echa fuera. Dice la palabra del Señor que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, si nos arrepentimos vendrán a ser como blanca lana nuestra vida espiritual. Y Dios muchas veces retarda su juicio por esto, porque como dice la palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice la Escritura, ¿qué más si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados? Ahora si siendo hijos, ¿cuánto más nos vamos a ser reconciliados con el Señor? Porque la voluntad de Dios es salvar al hombre. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero para esto nosotros tenemos que dar el paso de arrepentirnos y poder, ¿cierto?,
dejar de hacer lo malo y a alinearnos cada día más con lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Esto se llama el proceso de santificación en el creyente. Dios, por ejemplo, nosotros aceptamos al Señor, nacemos de nuevo. Dios nos da una nueva vida, una nueva identidad, borra nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos da una túnica nueva, blanca, resplandeciente, por así decirlo. Pero después nosotros debemos ir cuidando esa túnica y las cosas que estamos mal, ¿cierto? Debemos ir dejándolas para que esa túnica, ¿cierto? No se manche ni se arrugue, ¿ya? Eso se llama el proceso de santificación y eso dura hasta la partida de uno de este escenario de la tierra, ¿cierto? Uno hasta el último día de vida va a estar luchando con el pecado. Cuando uno muere, ya uno es libre, ¿cierto?, del pecado, de la tentación, del enemigo, de todas esas cosas, y uno pasa a estar en la presencia del Señor. ¿Qué otra aplicación, cierto, nosotros sacamos del estudio de hoy? El despreciar y el abusar de los derechos de una persona es un pecado grave. Hoy en día la sociedad, ¿cierto?, está cayendo en los mismos pecados y en las mismas prácticas que Dios condenó en el pasado. El llamado, mis queridas hermanas, hermanos, ¿cierto?, es poder evaluar nuestra vida, tanto como cristianos, ¿cierto?, y poder, ¿cierto?, declarar nosotros al mundo cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto?, para ellos, para que ellos puedan escapar de este juicio eterno. Si nosotros como Amós, ¿cierto?, quizás no somos los más preparados ni los más letrados, quizás muchos de nosotros no hemos ido a la universidad, ni tenemos carreras profesionales, ni nada de eso, ni somos los más adinerados, ni tampoco somos los más estudiosos, ni los mejores, ¿cierto? Pero si nosotros, mis queridas hermanas, ya nos disponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame para poder predicar, ¿cierto?, la palabra, para poder hablar al mundo, que podamos disponernos, ¿cierto?, y podamos llevar el verdadero mensaje de Dios a nuestros vecinos, a nuestra familia. Ya si ellos quieren tomarlo o rechazarlo, ya es tema de ellos, mi hermana, ya. Pero nosotros transmitamos la palabra con fidelidad, ¿cierto? Simplemente seamos ejemplo delante de ellos de cómo servir al Señor y seamos fieles al Señor, ya. Y cada día busquemos de Dios en espíritu y en verdad y que podamos ser hijos del Señor conforme a su corazón, verdaderos profetas de Dios en este tiempo. Amén. Así que, mis queridas hermanas, ese es, ¿cierto?, el estudio del día de hoy sobre el profeta, ¿cierto?, Amós, capítulo 1, capítulo 2. Así que ahora vamos a orar, ¿ya?, para poder entregar, ¿cierto?, este tiempo de estudio bíblico. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, porque tu palabra, Dios mío, el día de hoy nos habla, Dios mío, de que tú eres un Dios amplio en amor, grande en misericordia, pero tú también eres un Dios justo, Señor, un Dios íntegro, un Dios que te gusta la rectitud también, Señor, que muchas veces, Dios mío, tú retienes, Dios mío, Señor, tu juicio, porque tu palabra declara de que por uno o dos pecados, ¿cierto?, tú no lo habías enviado, pero por el tercero, el cuarto, vino, Dios mío, tu ira, tu juicio sobre aquellos pecados, Señor. Ayúdanos a entender esto, Dios mío, Señor, que tú no quieres que el hombre se pierda, sino que tú quieres que el hombre sea salvo. Pero también, Dios mío, tú nos adviertes sobre una consecuencia eterna si nosotros decidimos rechazar el mensaje, Señor. Si nosotros decidimos hacer oídos sordos, vivir a nuestra manera, tú también, Dios mío, Señor, tendrás que ejecutar tu juicio en tu justicia, Señor, en tu integridad. Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos alinear nuestra vida, que podamos ordenar las cosas que están mal en nosotros, Señor, quizás en nuestro carácter, quizás estamos desobedeciendo en algo, quizás, Dios mío, tú nos estás hablando a cada uno en un área particular que debemos mejorar. Señor, ayúdanos a poder ordenarnos, Señor, para que el día que partamos de esta tierra podamos escuchar esa bendita palabra que dice que en lo poco fuimos fieles y sobre mucho, Señor, tú nos pondrás. Señor, que podamos imitar el ejemplo de Amós, Señor, que él quizás no siendo el más capacitado ni el más ilustrado de ese tiempo, ni la persona quizás a los ojos del mundo más recomendada, que podamos tener ese corazón dispuesto, Señor, que podamos decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, para poder transmitir el verdadero mensaje del Evangelio, para poder, ¿cierto?, predicar tu palabra en el poder del Espíritu. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridas hermanas, que Dios les bendiga. Este es, ¿cierto?, el estudio del día de hoy.